Una buena noticia siempre nos alegra, siempre nos reanima si hemos estado tristes, porque la buena noticia nos llena de esperanza cierta. El Evangelio es buena noticia. Y en la primera lectura, el apóstol San Pablo nos recuerda el Evangelio que hemos recibido. Y si no tenemos una fe de costumbre, sociológica, lo hemos aceptado y lo hemos asumido, lo hemos hecho nuestro. Y el Evangelio como buena noticia es buena noticia de salvación. Es el actuar de Dios aquí y ahora. Y el Evangelio que San Pablo nos ha predicado es que Cristo murió por nuestros pecados. Y si tenemos una fe consciente, podemos decir como San Pablo: porque Cristo me amó, murió por mí. Murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y San Pablo nos da el testimonio de las distintas apariciones de Jesús. En nuestro hoy, en nuestro aquí, solamente nos damos cuenta de la presencia del Señor por la fe, por una fe consciente, por una fe practicada, por una fe que nos ha llevado a hacer la experiencia de Jesús en mi vida. Y Jesús me ha hecho una criatura nueva, porque la fe creída de verdad, no contada, es la fe vivida. En el hoy de mi vida, en el hoy de la comunidad, haciendo que mi historia personal y mi historia personal vivida junto con los demás en la experiencia de ser comunidad del Señor, hace que nuestra historia se haga historia de salvación. Y en la historia de salvación no hay mirones. En la historia de salvación hay actores y el Señor va actuando. Pero los otros actores somos nosotros. Cuando vamos respondiendo al don de Dios y al don de su amor.
Y miren cómo el Evangelio nos dice esta realidad. Jesús es para todos, no es para un grupito, no es solo para mí. No puedo yo acaparar a Jesús. Mal principio. A Jesús lo comparto. Entonces vemos en el Evangelio que Jesús fue invitado a comer a la casa de un fariseo. Y en general los fariseos se creían superiores a los demás. Se creían mejores que los demás. Y se creían mejores porque meticulosamente al pie de la letra cumplían una cantidad de normas religiosas. Y eso les hacía sentirse orgullosos. Y juntamente con el orgullo viene la soberbia. Orgullo y soberbia son dos compañeras de camino. Orgullo y soberbia que nos alejan del reino de Dios, que nos alejan de la salvación. Ayer Pablo, en la primera lectura, nos aclaraba cuál es el camino más corto para el cielo, cuál es el camino más corto para la salvación. Y nos hablaba de la caridad, del amor, fruto de qué? De la fe verdadera y de la esperanza que anima nuestra vida. Por eso fe, esperanza y caridad son virtudes teologales que nos vienen de Dios. Por eso se llaman así, virtudes teologales, porque son don de Dios. Pero no funcionan automáticamente. La mediación somos nosotros en nuestra humildad para abrirnos a los dones de Dios. Y cuando nos abrimos a los dones de Dios, la acción salvadora del Señor en su amor, en su misericordia, se realiza en ese instante, porque Dios no nos hace esperar. Ahí actúa el Señor. Y el ejemplo nos lo da el Evangelio. El Evangelio de hoy nos dice que cuando llegó Jesús a esa casa del fariseo, la palabra fariseo quiere decir separado. Se separaban, ¿por qué? Porque los demás eran una plebe de impuros y solamente ellos eran puros. Estaba una mujer, nos dice el Evangelio, de mala vida en aquella ciudad. ¿Qué será la mala vida? Dejémoslo tal como dice el Evangelio.
Porque a veces cuando oímos nosotros mala vida, empezamos a pensar un montón de cosas. Y entonces los prejuicios sobre las personas se arremolinan, no solo en nuestra mente, que tantas veces somos mal pensados, sino que se arremolinan en nuestro corazón. Se acercó a Jesús y empezó a hacer la obra de sinceridad, de arrepentimiento, manifestado primero en las lágrimas, en el sentir el dolor del pecado que había en ella. Y nos dice el Evangelio, para hablarnos del sentimiento de aquella mujer, que con las lágrimas lavó los pies del Señor. Puchica, ¿será que un pichel de agua de lágrimas llenó esa mujer? No nos importa. Nos importa ver la actitud. Con las lágrimas lavó los pies del Señor. Y esa mujer ha de haber tenido una cabellera hermosa. Y con su pelo limpió y secó los pies del Señor. Y llevaba un frasco de perfume. Y terminó ungiendo los pies del Señor con el perfume. Pero no nos importa ni las lágrimas, no nos importa ni el pelo largo de esta mujer, y tampoco nos importa el perfume. Nos importa la actitud de su corazón. Fue el corazón de esta mujer en su arrepentimiento quien lavó, quien secó y quien ungió al Señor. Y el fariseo, ¿qué pensó? ¿Qué pensó el fariseo? Si supiera qué mujercita lo está tocando. ¿Cuántas veces ustedes y yo no pensamos así de la gente? ¿Y saben qué? Déjenme decirlo campechanamente. Estamos más jodidos nosotros que aquella persona a la que estamos juzgando. ¿Por qué? Porque estamos reflejando nuestros deseos, lo que quisiéramos. Y el león juzga siempre por su condición. Antes de juzgar a una persona, lavémonos la boca. Por no decir, purifiquemos el corazón. Y entonces empieza el Señor a contar lo de la deuda de aquellos que fueron perdonados. Uno le debía más, el otro debía menos. ¿Y quién estaría más agradecido? Y respondió bien el fariseo. Pero una cosa es tener las ideas claras aquí,
y otra cosa es tener el corazón revuelto por prejuicios. Y entonces Jesús no tanto le reclama, le hace ver todo lo que él no hizo y tenía que haber hecho cuando un peregrino era invitado a la casa. Y en cambio aquella mujer que no era la anfitriona lo hizo. ¿Y cómo termina el Evangelio? Aquella mujer es perdonada. En ese momento, Dios en su amor recogió su historia de pecado y la hizo suya. Y aquella mujer fue perdonada. Y perdonada porque Jesús nos da la razón. Esa mujer ama bastante. Pregunta. Y con esto terminamos. Y en la hora santa reflexionen sobre esto. ¿Cuánto estamos amando nosotros? ¿Cuánto estamos amando para recibir el perdón de Dios?